efectivo para modificar algo. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer de mama o endometrio, que están relacionados con la hiperestrogenemia, aquellas pacientes que tienen un exceso de estrógenos, ya sea por tener ciclo monofásico, estar largo tiempo expuesta a sus estrógenos, entonces podrían desarrollar un cáncer de mama o endometrio, una hiperplasia. Entonces nosotros modificamos este estado de hiperestrogenismo y le damos la progesterona. Podemos usar como diagnóstico también las hormonas. ¿En qué caso? Por ejemplo, podemos hacer una prueba con las hormonas para saber dónde está el problema, si es a nivel hipofisario, a nivel del efector, o sea, los ovarios, por ejemplo, en los casos de amenorrea. Vamos a dar también más adelante la explicación de esto. Esto es a modo general. Entonces, ¿cuándo vamos a usar las hormonas? Para regular un ciclo, para sustituir una función que ya no, en el caso de los ovarios, ya no está presente, para inhibir la ovulación con los anticonceptivos, estimular en el otro extremo la ovulación, con los inductores de ovulación, la gonadotropina, complementar lo que está faltando, modificar un estado de hiperestrogenismo o diagnosticar dónde está la falla con la prueba hormonal. ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa me preguntan, porque eso es un tema nuevo, es un poco engorroso hablar tanto de la parte bioquímica, su acción farmacológica, cómo actúan, etcétera, pero es la base de toda nuestra, digamos, materia. Bueno, en el ovario, a su vez, tenemos que distinguir en qué parte se están produciendo estas hormonas esteroides. Vemos que, vamos a ver que por acción de la FSH, la folículo estimulante y luteinizante, que ya vimos la clase anterior, entonces actúan a nivel del ovario para que se produzcan estas hormonas esteroides, tanto estrógenos, andrógenos y progesterona, en el folículo, en los folículos, fundamentalmente en el folículo dominante, en las células de la granulosa y la teca. ¿Se acuerdan? Ahí en la primera etapa vemos de que la folículo estimulante iba estimulando los folículos, entonces hay un folículo para que se multipliquen estas células de la granulosa y a partir de ahí se produzca el estrógeno, y después en un momento dado es el folículo dominante el que comanda y el que más produce los estrógenos. La progesterona, una vez que se produjo la ovulación, vemos que las células de la granulosa se luteinizan y a partir de ahí se va produciendo progesterona. Y los andrógenos, entonces, que son producidos fundamentalmente en las células de la teca interna. Y ahí tenemos, vamos a ver también la acción de las dos células, de las dos gonadotrofinas, que suele ser pregunta también de examen. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere eso? Ahí vamos en el siguiente. Vamos a pasar acá para ver las células, la teoría de las dos células de las dos gonadotrofinas. Vemos que estas son las células de la teca, tienen receptores para LH. La LH entonces actúa produciendo andrógenos, o sea, del receptor de LH activa a partir del colesterol, el AMP cíclico hace que ese colesterol se transforme en pregnenolona, que vimos de que es inactivo fisiológicamente, y esto tiene que pasar a progesterona y también a andrógenos. Hasta ahí entonces es la producción de andrógenos, digamos, por las células de la teca. Ellos no pueden seguir el siguiente paso. ¿Por qué? Porque no tienen las aromatasas, que son las que convierten los andrógenos en estrógenos. Entonces ahí tenemos la acción de las dos células, las células de la teca con la LH, y posteriormente ahí tenemos las células de la granulosa con la FSH. Vimos de que hacía la FSH, activaba también esas aromatasas. Entonces, el andrógeno que se produjo en las células de la teca por acción de la LH pasa a las células de la granulosa y se convierte en estrógeno por una serie de mecanismos que vamos a ver. Entonces, teoría de las dos células de las dos gonadotrofinas. Bueno, también a nivel del folículo vimos, ¿verdad? El cuerpo lúteo también produce esteroides sexuales, es fundamentalmente progesterona, pero puede también secretar un poco de estrógenos.
y el estroma del ovario que produce andrógenos. Androstenediona, dehidroepiandrosterona, testosterona en pequeñas cantidades de estrógeno y progesterona. Generalmente en la mujer, en la etapa, digamos, de producción hormonal, el aporte del estroma para la producción de andrógenos es mínima porque están producidos por las células, digamos, tanto de la teca como de la granulosa, pero cuando el ovario ya no tiene folículos, por consiguiente ya no hay células de la granulosa ni de la teca que están entonces proliferando, el estroma es el principal productor de andrógenos en la menopausia. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, acá tenemos, esto suele ser pregunta, teoría de las dos células, de las dos una a otro fin. Bueno, con esta introducción general vamos a hablar de cada uno de ellos. Empezamos por los estrógenos. Estrógeno, la acción, de ahí viene su nombre porque son sustancias que son capaces de producir el estro digamos, se hizo en animales de experimentación y se vio de que administrando estrógenos podía producir el estro, es decir, una serie de cambios por acción de estas hormonas. Entonces son sustancias que podemos tener naturalmente cuando son producidas por el ovario, ¿verdad? O en forma artificial que pueden producir fenómenos que caracterizan el estro en hembras de mamíferos. Los lugares de producción ya vimos fundamentalmente en las células de la granulosa del folículo maduro. Acuérdense, el folículo maduro es el que produce en mayor cantidad el estrógeno. Las células del cuerpo lúteo después, ya en la segunda fase, pero no solo el ovario puede, parece que ya llegamos a los 40 todavía, vamos a reiniciar. En la corteza suprarrenal también puede ser producida por la placenta, los testículos también pueden producir a partir de los precursores androgénicos. Otra característica de los estrógenos es de que aparecen en la pubertad y desaparecen en la menopausia, es decir, en la etapa entonces de la vida reproductiva de la mujer. Entonces, ¿cuáles son los estrógenos que sintetizan el ovario? Acuérdense, estradiol, que ponemos, o sea, vamos a caracterizar por E2, estrona, que es E1, y el estriol, que en realidad no es sintetizado por el ovario, sino es un metabolito del estradiol y la estrona. Pero el ovario produce fundamentalmente estradiol. Estrona en menor cantidad, ya que es un metabolito en realidad del estradiol, y pequeñas cantidades de estriol. Se encuentra en mayor cantidad en la placenta, en la orina de mujer embarazada en mayor porcentaje. Acuérdense de lo que vimos al principio de hormonas esteroides, todas tienen un núcleo ciclopentano peridrofenantreno con 18 átomos de carbono, un grupo metilo en el carbono 13 y un hidroxilo en el carbono 3, porque habíamos visto de cómo variaban por la adición del grupo metilo en determinados carbonos. Y acá está cómo se forman los estrógenos a partir del colesterol, que ya vimos las vías, ¿verdad? Que podían, de dónde se podía recolectar, digamos, el colesterol. A ver si me ayudan. ¿Dónde dije que venía el colesterol? De LDL, de la circulación de LDL. Fundamentalmente, y el otro De dice acetato. el acetato. Sí, el acetato. Pero más del colesterol LDL. Bueno, a partir de ese colesterol podemos ver dos vías, como le dije, que va a seguir ese colesterol, la delta 4 y la delta 5. Ambas vías, delta 4 y delta 5, producen pregnenolona. La vía delta 5, pregnenolona, que vimos que es inactiva fisiológicamente, que por acción de deshidrogenasa o isomerasa puede convertirse a su vez en progesterona. O seguir la vía para convertirse en 17 hidroxipregnenolona de hidroepiandrosterona y estradiol. La otra vía es el de la progesterona, que se transforma en 17 hidroxiprogesterona, androstenediona, que ya son andrógenos, ¿verdad?
dihidroepiandrosterona, androstenediona son andrógenos que van a transformarse en testosterona y por aromatización pueden transformarse a su vez la testosterona que vimos que era producido en las células de la teca interna, pasan a las células de la granulosa. ¿Por qué? Porque en las células de la teca interna no hay esas enzimas aromatasas para convertir la testosterona en estrógeno. Y a su vez la estrona puede, por acción de ciertas enzimas, 17 beta deshidrogenasa, convertirse a estradiol y viceversa. Entonces vemos, empezamos por la progesterona, sigue el proceso por acción enzimática, tenemos la siguiente son los andrógenos que tienen 19 átomos de carbono, por procesos de reducción van y se convierten a estrógenos que tienen, ¿cuántos átomos de carbono los estrógenos? 18 átomos de carbono. Bueno, es lo mismo que les dije, ¿verdad? Y el metabolito periférico tanto de E2, estradiol, y E1, estrona, es el estriol, que no tiene casi actividad biológica y es eliminado por la orina. No es producido en el ovario, se encuentra más a nivel de la orina y se produce en grandes cantidades por la placenta. Bueno, entonces los andrógenos que vimos se producen en el ovario, son transformados a estrógenos, casi el 90%, pero hay un porcentaje de los andrógenos, como la androstenediona y la dihidroepiandrosterona, que en un pequeño porcentaje van a la sangre. Y en la periferia se convierten en testosterona y estrógenos, es decir, que la mujer también se hace un dosaje de testosterona y puede entonces encontrarse que tiene testosterona, ¿verdad? Y estos a su vez son excretados en forma de 17 cetosteroides. En algunas mujeres hay un exceso de producción de andrógenos, como en el síndrome de ovario poliquístico, entonces hay más andrógenos que estrógenos. Mira, hay una forma que los dermatólogos suelen pedir, porque los estados de hiperandrogenismo la paciente tiene, aparte de trastornos del ciclo, seborrea, acné, es decir, todo lo que produce la testosterona, y una forma indirecta de dosarlo para ver el exceso, ¿verdad?, es haciendo el dosaje de 17 cetosteroides en la orina. Bueno, entonces acordarse, estrógenos en el ovario, fundamentalmente en las células de la granulosa, también puede ser producido en las suprarrenales y en el testículo a expensa de los andrógenos, fundamentalmente a partir de cuál andrógeno, la androstenediona. Bueno, saber que el estrógeno predominante del ovario es el estradiol, pero también tenemos estrona, que tiene menor actividad biológica que el estradiol, y que el metabolito periférico de estos, tanto estradiol como la estrona, es el estriol. Estos estrógenos que vimos dónde se produjeron, que parte del ovario, no es que quedan almacenados allí, sino que pasan a la circulación general. Pueden estar de varias formas. Pueden estar unidos en casi en un 99% a una proteína transportadora de esteroides sexuales, que es una globulina que llamamos SHBG. Es la globulina transportadora de esteroides sexuales, y también puede unirse a la albúmina en menor porcentaje. Y otro porcentaje es la forma libre. Sabemos que la forma libre es la que va a actuar, es la que tiene la actividad biológica en 1%. Va a penetrar en la célula que tiene los receptores, digamos, estrogénicos, y va a ejercer ahí la acción. Vamos a ver cuáles son la acción de los estrógenos en los distintos tejidos y órganos. Lo que ya les dije, 80% del estradiol circulante, entonces es de ese folículo que en un determinado momento, a partir del 8-9 ciclo, digamos, que comandó, multiplicó sus células de la granulosa y empezó a producir más estrógenos. Hay también producción, no solo en el ovario, también, aparte de la suprarrenal que dijimos, sino que también puede ser producida a nivel de la grasa y de la piel, y esto se ve
más, digamos, en mujeres obesas que pueden producir a partir sobre todo de los andrógenos circulantes, volver a producir estrógenos, y el exceso de estrógenos sin que haya, digamos, se antagonizado por la progesterona que va a hacer en ese endometrio, que ese endometrio siga creciendo, se hiperplaque, digamos, y es un precursor del adenocarcinoma de endometrio. Entonces, en estas pacientes obesas, vamos a esperar que tengan más cantidad de estrógenos no antagonizados por la progesterona. El estrógeno va a hiperplasear el endometrio y puede ser precursor de ese adenocarcinoma. Y el otro estrógeno, E1, digamos, porque el E2 es el estradiol, tiene su origen a partir de la androstenediona, es decir, de un andrógeno, vimos de dónde se produce esa androstenediona por una de las vías del ovario y de la suprarrenal también. Y fundamentalmente también a nivel periférico es producido, ya sea a nivel de la grasa, del músculo. Entonces podemos tener a partir de los andrógenos producción de estrógenos. Entonces, los estrógenos que están circulando, ¿de dónde van a venir? De los los procedentes del ovario, estradiol y estrona, más estradiol que estrona. Los conceptos grandes tienen que explicar. Y también los que se producen periféricamente a nivel de grasa, músculo, etcétera. Fundamentalmente, ¿cuál es el estrógeno producido en la periferia? La estrona. Entonces, ovario fundamentalmente estradiol y periférico la estrona. Bueno, ¿y cómo se comportan, digamos, con respecto a la parte hormonal y el ciclo? ¿Cómo se comportan estrógeno, progesterona, folículo estimulante, LH con respecto al ciclo? Habíamos visto de que al inicio del ciclo tenemos un aumento de la folículo estimulante que hace entonces de que vaya madurando, que se multipliquen las células de la granulosa, que activen las aromatasas. ¿Para qué? Para que se vaya produciendo el crecimiento de los folículos y que después un folículo sea el que comande toda la situación y empiece a producir más estrógenos. Al activarse el estrógeno, al activarse, digamos, ese folículo y producir mayor cantidad de estradiol, inhibe al restante y también entonces produce de que haya una caída de la folícula estimulante. En cambio, el estrógeno, el estradiol va aumentando más en la fase folicular ya tardía, y vimos también, habíamos visto ya de que se necesitaba el pico de estradiol para que posteriormente suceda el pico de LH, y entonces después del pico LH, creo que 12 horas o más, se producía la ovulación. Entonces la folículo estimulante tiene entonces al inicio del ciclo un aumento, un bajón entonces a mitad, y después antes de la ovulación también entonces un pico, pero que es menor entonces que el pico de estradiol y el de LH. Y en la segunda fase del ciclo el estradiol entonces va decayendo y se produce ahí por acción de la luteinización de las células de la granulosa, que es la acción que ejerce también la luteinizante. Aumenta la progesterona, y que si hay un embarazo, en vez de caer la progesterona, se mantiene entonces en Doctora, ¿sí? ¿No te sale por si acaso algunos compañeros están tratando de entrar? Maraísa. Ah, sí. Maraísa, Cristel y André. Activar a todos. Mariana 41. A ver. 44 tengo. Está faltando alguien, no me sale que falte nadie. Ahora Mira, Ana. 44 creo que están todos. Sí, ahora sí creo que sí, doctora. Gracias. Bueno, vamos a achicar. Bueno, entonces ese es el comportamiento, el perfil hormonal a lo largo del ciclo menstrual en relación a la FSH, LH, estrógeno y progesterona. ¿Y cuáles son los valores y las unidades de medida de los estrógenos?
En los primeros días del ciclo vemos de que el estradiol no está a niveles altos todavía porque no tenemos el folículo dominante que empieza a producir mayor cantidad, entonces está entre 50 a 80 picogramos por ml. En el momento de la ovulación tenemos que tener por encima de 200 picogramos por ml para que esto produzca el pico de LH. Entonces más o menos entre 260 a 350 tiene que ser picogramos por ml. Entonces las cifras de estradiol en el plasma varían de 50 a 500 picogramos por ml. Y en la etapa de la menopausia, es decir, cuando ya no hay producción de estrógenos, estradiol por el folículo, o sea, por el ovario, los niveles están a niveles tan bajos como 20 picogramos por ml. Vimos que en la ovulación está 10 veces más, 200. Y una forma de medir también entonces es dosando el estrógeno y la folículo estimulante para ver si esa paciente está en la menopausia. La folículo estimulante de niveles de 4, 5 más, sube hasta 40, 10 veces más, y el estradiol disminuye 20 veces más o menos cuando hay ovulación. Bueno, esos estrógenos, estradiol y estrona, tienen que ser degradados para poder ser eliminados, ¿verdad? Donde en el hígado y en el útero se forman diversos metabolitos que son eliminados, como vimos, en el riñón, en el hígado, riñón e intestinos, y son conjugados a sulfato o gluconato. Entonces, fundamentalmente eliminado por los riñones, bilis, por el sudor, la perspiración y también por las células descamadas de la piel. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas en general? Tanto de los estrógenos, de la progesterona o de los andrógenos, van a ir a actuar en los órganos efectores, órganos blancos. ¿De dónde? De los órganos en donde van a ejercer estas acciones, que son el útero, todo lo que es el aparato genital femenino, y también sobre todo los estrógenos tienen una acción más a nivel sistémica. En cambio, la progesterona, la acción de la progesterona está más reducida al aparato genital femenino. Útero, vagina, mama, hígado, riñón, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y hueso. Entonces, vimos de que el estrógeno se une a su receptor de membrana, a los receptores atraviesa, digamos, la membrana plasmática y se une a los receptores citoplasmáticos por difusión, pasa a través de la membrana nuclear y la unión en el núcleo a una proteína receptora. Entonces ese complejo hormono-receptor con el ADN nuclear determina la síntesis de un ARN mensajero, transporta los ribosomas y al final la síntesis de proteínas en su citoplasma. Es decir, que los estrógenos entonces pasan la membrana plasmática, llegan al citoplasma, pasan la membrana nuclear y ahí entonces forman entonces con el ADN una proteína que va al ARN, le da la orden entonces, y al final determinan la síntesis de proteínas específicas que son las que van a ejercer la acción que vamos a ver a continuación. ¿Qué hacen los estrógenos? Estimulan el desarrollo y el mantenimiento y el tropismo de los caracteres sexuales secundarios, es decir, que esa niña, que también vamos a dar más adelante cómo van, digamos, modificando en lo que respecta a las modificaciones somáticas corporales por acción de los estrógenos, en un determinado momento, entonces empiezan a distribuir esa grasa subcutánea, es decir, entonces el estanqueamiento de las caderas, el mayor depósito de grasa a nivel de los glúteos, la piel también, el vello corporal, los huesos de la pelvis, ese aspecto, entonces el ginecoide de la pelvis, el timbre de la voz en la mujer que es más fina, y también en la parte física. Por eso decimos que la acción de los estrógenos es más a nivel, digamos, sistémico. Y también en la acción fuera del área genital, vimos de que el estrógeno disminuye la temperatura corporal,
En cambio, cuando empezaba a actuar la progesterona, aumenta 0,5 a 1 grado la temperatura corporal termogénica. La progesterona aumentan la fijación de calcio en los huesos, de ahí que la mujer en la menopausia tiene una pérdida de masa ósea importante, que vemos de que es muy importante en los primeros años que siguen en la menopausia, que tendría una pérdida de 3 al 5% de lo que es el hueso, de ahí que es importante instituir una terapia de reemplazo hormonal ya en forma, digamos, en esa etapa y no esperar mucho, porque después ya la pérdida de calcio en los huesos, en vez de ser del 5, ya es menos del 1%. En el metabolismo hidrosalino también, el sodio, agua, son estimulantes del metabolismo proteico, la eritropoyesis, el crecimiento y desarrollo de la piel y mucosas y la síntesis hepática de proteínas. Entonces tenemos una acción específica a nivel del aparato genital, fuera del área genital también con los estrógenos. El metabolismo del calcio y del fósforo mantiene la estructura de los huesos y por eso que les había dicho también, mientras la mujer tenga producción de estrogénica, digamos, sus huesos están fuertes y no hay predisposición tanto a las fracturas. En cambio, al no haber producción estrogénica y más todavía si hay una base genética, porque no solo la falta de estrógeno va a hacer que esa mujer tenga osteoporosis, hay otros factores también que ayudan, digamos, a eso. También actúan en el cartílago de crecimiento de los huesos, de ahí que las niñas que menstruan muy rápido como que tienen un estirón de crecimiento, pero también se cierra más rápido, digamos, la epífisis de esos huesos largos, de ahí que al principio están como que son altas, se estiran, pero después entonces queda ya en esa estatura. Sobre el metabolismo de los lípidos, también es otro efecto de los estrógenos, tiene un factor protector contra la enfermedad cardiovascular, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, de ahí que se dice que los estrógenos son protectores contra estos eventos y la mujer cuando deja de menstruar ya no tiene esa protección de los estrógenos, digamos, y puede tener más eventos cardiovasculares, tanto los accidentes cerebrovasculares como los eventos cardíacos, infartos, etc. ¿De qué forma ese efecto protector? Aumentan el colesterol protector, que es las lipoproteínas de alta densidad, la HDL, y disminuyen el colesterol LDL. ¿Cómo? ¿De qué forma? Disminuyendo la tasa de lipoproteínas de baja e intermedia densidad, aumentando los receptores de LDL colesterol, por lo tanto entonces van a unirse más a esos receptores y van a estar menos circulantes en sangre, digamos. Y aumentando las lipoproteínas de alta densidad, como degradan esa lipasa hepática que destruye a la HDL. Entonces, aumentan los receptores de LDL colesterol, por lo tanto disminuyen en sangre y destruyen la lipasa que tiende a degradar al colesterol de alta densidad. Entonces el estrógeno, acuérdense, tiene un efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares. Acciones específicas. También como concepto tienen que quedarles de que para que la progesterona actúe, primeramente tuvo que haber una acción previa de los estrógenos. Entonces, el estrógeno prepara los tejidos para la acción, para la posterior acción de la progesterona, con formación de receptores apropiados. Entonces, la acción podemos resumir en las 3 HS, es decir, hiperemia, aumenta la vascularización, la hipertrofia de las células, la hiperplasia, es decir, aumenta el número, y también en algunos casos la secreción. Esto sería acción de la progesterona. Bueno, ya vimos las acciones generales, digamos, a nivel sistémico de los estrógenos, cardiovascular, óseo, tejidos, también tenemos una acción específica en el aparato genital femenino. Un ratito estoy dando clases.
A nivel de la vulva, la acción trófica, es decir, de crecimiento, lo que habíamos visto acá, hiperemia, hipertrofia, hiperplasia, etcétera, de los epitelios, tejidos. Entonces va aumentando la pigmentación de los tegumentos, la secreción de las glándulas, desarrollo del vello pubiano. Cosa contraria que sucede cuando la mujer entra en la menopausia ya por la falta de estrógenos. A nivel de la vagina también una acción proliferativa, multiplicación de las células. ¿Qué tipo de células? En el índice de maduración hormonal nosotros podemos, que se hace al hacer una citología, el patólogo puede a nosotros informarnos cómo está el estado estrogénico de esa paciente por el tipo de células que se observan en el frotis. Vemos de que las células eosinófilas son las que responden a los estrógenos, son las células, digamos, que se tiñen de naranja, y el extendido va a tener muchas células eosinófilas que indirectamente nos indican de que hay una buena actividad estrogénica. Pero como en la etapa cercana a la ovulación, verá que vemos que es el pico de estrógeno un poco antes de la ovulación, 36 horas aproximadamente, está el cuello uterino abierto. Esto como visualizamos, colocamos un espéculo, siempre de ser posible hay que colocar un espéculo para ver las características del cuello del útero. Entonces el orificio cervical externo está entreabierto y entonces hay una secreción que en esta etapa es abundante, es transparente, no es viscosa, tiene un pH alcalino. Admitir, a ver, aquí le admito, y es muy elástico, es decir, que nosotros podemos ese moco cervical estirar entre los dedos y va a tener una entonces distancia adecuada. Entonces esto se puede usar, las características del moco cervical, de dos formas, tanto para las pacientes que buscan embarazarse, tener relaciones sexuales en esa fecha, o aquellas que usan como método anticonceptivo por estas características del moco, abstenerse de mantener relaciones sexuales en esa fecha. Bueno, entonces las características del moco cervical estrogénico es un moco filante, que no es entonces viscoso, es muy elástico, y si eso nosotros este moco colocamos en un portaobjeto, calentamos, bueno, tiene glucoproteínas, hacen de que estos se dispongan así en micelios y forman como autopistas para el ascenso de los espermatozoides, sobre todo en época cercana a la ovulación, es decir, que van a favorecer por su disposición bueno, por su cristalización, entonces vemos de que es un moco estrogénico y se disponen así en forma de rutas para favorecer el ascenso espermático y entonces ayudar, digamos, a que el espermatozoide ascienda, se encuentre con el óvulo y entonces todo lo que ya saben, ¿verdad? Que dieron con la doctora Alba, aparte de fecundación y liquidación. Bueno, entonces vimos sobre la vulva, sobre la vagina, sobre el cuello del útero. A nivel del endometrio ya vimos también la otra vez al dar la clase de hipotálamo hipófisis, la acción tanto de los estrógenos como la progesterona en el endometrio, que hace esa fase proliferativa, y ahí vimos la acción a nivel de las distintas capas, de las distintas estructuras del endometrio que teníamos que considerar: las glándulas, los vasos sanguíneos, el estroma y el epitelio, y los efectos que estos estrógenos producen en esta primera fase proliferativa, que ya no les voy a recordar porque ya vimos en la otra clase, la clase anterior. También sobre la otra capa del útero, el miometrio, tanto en la parte morfológica como funcional. En la parte morfológica, que hacen, estimulan las mitosis en el miometrio, entonces aumentan el tamaño del útero, el crecimiento de ese útero, y también
la dinámica uterina y una mayor respuesta a la oxitocina. De ahí que en esta fase estrogénica el útero tiene un mayor tono, porque vemos de que en la otra fase, la fase de la progesterona, la acción de la progesterona es relajar el útero. ¿Para qué? Como vemos que la progesterona tiene un efecto relajante sobre toda la musculatura lisa del cuerpo, tanto a nivel intestinal, a nivel de músculo liso del útero, favoreciendo, ¿verdad?, en el caso del útero, que no haya contracciones como para expulsar ese óvulo fecundado. Entonces, los estrógenos tienen el efecto de aumentar, digamos, el crecimiento del útero, aumentan también las contracciones. Aumentar, digamos, el crecimiento del útero, aumentan también las contracciones. En el ovario, el feedback negativo sobre la FSH. Vemos que en un determinado momento, ya les dije ahí cuando esa curva que estábamos viendo, cuando aumentan los estrógenos, producen el feedback negativo sobre la folícula estimulante y aumentan los receptores de LH en las células de la granulosa. Y también un feedback negativo es cuando el aumento de una hormona produce la disminución de la otra hormona, en este caso de la FSH. También un feedback positivo, el aumento de los estrógenos, el estradiol fundamentalmente, produce el aumento de otra hormona, la LH. Es decir, feedback positivo, aumenta una hormona, aumenta la otra. Pregunta también del examen. Y lo que les dije, que para que haya pico de LH, se necesita que el nivel de estrógenos esté más de 200 picogramos por ml. Un ratito voy a cerrar mi puerta. Entonces, el pico de estradiol, solamente para recordarles, se produce, porque ya tienen que fijar esto ya con la otra clase, 24 a 36 horas antes de la ovulación. Una vez que hubo pico de LH, nosotros tenemos que esperar 12 a 24 horas posterior a eso de que se produzca la liberación del óvulo, ¿verdad? Con todo el mecanismo que habíamos citado de cómo se produce la ovulación. Acá está el folículo que va creciendo, entonces cuando se hace folículo dominante empieza la producción del estrógeno, después entonces, y que es, digamos, temperatura, digamos, por debajo, un determinado, tiende a disminuir la temperatura corporal, se produjo la ovulación, la producción de progesterona y el aumento de la temperatura corporal. Lo mismo con las características del moco cervical, un moco cervical estrogénico, que es un moco abundante, filante, transparente, como la clara del huevo, y después, en la segunda fase, ya el orificio cervical externo se cierra y el moco tiende a ser más espeso. Y los cambios ocurren a nivel del endometrio, con un endometrio proliferativo, que está tanto en la parte del estroma, como están los vasos, el epitelio, y lo que sucede pues con la progesterona. Seguimos con las trompas, estimulan sus contracciones, también tiene acción sobre las mamas. Suele ser pregunta de parcial cuál es el efecto de los estrógenos a nivel de esto. Específicamente las mamas proliferan los conductos, multiplican, digamos, los conductos, porque vamos a ver que la acción de la progesterona es más a nivel de los lóbulos o de los acinos, de la parte glandular. Aumentan también la pigmentación de las areolas y los pezones. Entonces, cuando en la primera fase, entonces van a estar más hiperpigmentadas las areolas y pezones. Y el sistema diencéfalo hipofisario, el sistema de feedback positivo o negativo, que va a depender de qué etapa del ciclo esté. Bueno, esto en cuanto a las acciones. Ahora vamos a entrar específicamente al tipo de estrógeno que podemos clasificar. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Porque sé que es un poco complicado todo esto, vamos entendiendo. Ada, como coordinadora del grupo. Creo que no hay ninguna duda. Bueno, al final dejamos las preguntas. Vamos a seguir porque es larguito, probablemente 3 veces vamos a conectar. Esta es la segunda. Bueno, por su origen tenemos que pueden ser naturales. Naturales porque son las producidas por los órganos del cuerpo, los ovarios específicamente.
básicamente vimos que también podían ser las suprarrenales y en estados transitorios la placenta, el cuerpo amarillo, etc. Y por su estructura química, esteroides, que son los estrógenos, son los que vamos a estudiar, y los no esteroides. Dentro de los naturales esteroides tenemos al más importante, que es el estradiol o 17-beta-estradiol. Entonces es el estrógeno natural más potente. Actualmente también tenemos que es activo por vía parenteral, es decir, intramuscular. Tenemos formas de presentación que vienen en ampollas. Tenemos también las que pueden ser administradas por vía vaginal en forma de cremas, óvulos o transdérmico en forma de geles, es decir, se colocan por la piel y es, digamos, absorbido por los vasos sanguíneos que están en la dermis y pasan entonces a la circulación general, evadiendo el hígado y su inactivación por consiguiente rápida. No es activo por vía oral porque es convertido a astrona rápidamente en el tubo digestivo. Actualmente tenemos un estrógeno, digamos, que puede ser administrado por vía oral, pero viene en forma micronizada, con dosis, por ejemplo, de 1 o 2 miligramos de estradiol micronizado, que se usa. Los anticonceptivos orales más nuevos ya tienen este tipo de estrógenos. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos colaterales que el otro que vamos a citar. Y también en las terapias de reemplazo hormonal en la mujer en la menopausia, ¿verdad? Que vimos de que le falta la hormona, específicamente el estrógeno, y se sienten mal, con bochornos, calores, etcétera. Entonces le damos la hormona que le falta y uno de estas formas, digamos, es el 17-beta-estradiol. Y el otro estrógeno, E1, trona, es un metabolito, digamos, es de menor potencia que el estradiol. Se elimina por orina, no tiene mucho uso terapéutico como el estradiol. Se administra más bien para, por ejemplo, por vía a nivel local, por ejemplo, en la menopausia, cuando hay una atrofia vulvovaginal, que puede ser causa de colpitis o vulvovaginitis a repetición, dispareunias. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Damos estrógenos por vía vaginal. Y una de las formas de dar es entonces la estrona. El estriol, que vimos de que es el metabolito, no es activo tanto del estradiol como de la estrona, una acción muy débil en cuanto a acción estrogénica. Es activo por vía oral, percutánea o transdérmica y por vía vaginal. Y la acción, como le dije, es más específica a nivel del aparato genital femenino, en vulva, vagina, cuello de útero, y tiene poca acción sobre el endometrio, que es lo que buscamos, digamos, cuando hacemos tratamiento en las menopáusicas. No queremos hiperplasiar ese endometrio porque puede ser precursor de un adenocarcinoma, pero sí queremos modificar las condiciones locales atróficas de la zona, tanto del cuello del útero, de la vagina, de la vulva, para mejorar un poco tanto, vamos a ver de cómo actúan proliferando las células de la vagina, dando mayor humedad vaginal, vulvar, y por consiguiente entonces mejorar la calidad de vida de esa mujer, en tanto en la parte de que no tenga tantas vulvovaginitis a repetición como dolores con las relaciones sexuales. Los estrógenos, otra forma, son los estrógenos conjugados equinos, que se obtienen de orina de yegua preñada, y las vías de administración pueden ser las 3 vías: parenteral, oral y vaginal. Esos son los estrógenos naturales, digamos, los estrógenos esteroides naturales. Pero también tenemos los sintéticos, es decir, aquellos que son, digamos, no derivados naturales, son producidos en el laboratorio en forma, digamos, y tenemos ahí el etinilestradiol, el 17, puede ser 17 alfa o 17 beta, que se obtiene ya en el laboratorio por acetilación del estradiol. Y este es uno de los estrógenos sintéticos más potentes y es el componente principal de los anticonceptivos orales. Acuérdense, suele ser pregunta, ¿cuál es el componente
principal, qué tipo de estrógeno es el componente principal de los anticonceptivos orales, ustedes ya tienen que manejar eso. Entonces es el etinilestradiol, que es un estrógeno esteroide sintético, que tiene mucha actividad biológica, uno de los más potentes, y tiene mucha acción inhibitoria sobre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, por eso es que se utiliza hasta ahora, digamos, desde la década del 60 hasta ahora, es el componente estrogénico de los anticonceptivos orales. Lo único que fue variando en el tiempo fue los microgramos en su composición. Anteriormente tenían altas dosis, 50 o más, cuanto más dosis, más efectos adversos de los estrógenos, tanto en el tromboembolismo y otros entonces efectos adversos que vamos a ver. Actualmente los anticonceptivos que tenemos de primera, de segunda, tercera y cuarta generación, más, entonces eso es por el componente progestacional, digamos, tienen ya cada vez menos dosis de etinilestradiol. De 50 fueron bajando a 35, tenemos aún los de 35, de 50 casi ya no hay porque tienen muchos efectos colaterales adversos. 35, 30 tienen la mayoría microgramos, ¿verdad? La mayoría de los anticonceptivos tenemos de 20 microgramos e inclusive de 15. Se vio que ya con esa dosis ya es suficiente como para inhibir la ovulación y es el efecto que se busca, ¿verdad? Y las ventajas es de que es barato y es activo por vía oral. Actualmente ya tenemos también anticonceptivos que tienen, en vez de etinilestradiol, el 17-beta-estradiol. Bueno, otro estrógeno sintético, estrógeno esteroide sintético, es el mestranol, que es menos potente que el etinilestradiol porque tiene que convertirse otra vez en etinilestradiol para tener efecto. Ya no hay, digamos, en plaza o en el mercado actualmente. Y el quinestrenol, que es mucho más activo que el etinilestradiol, reacción más prolongada por vía oral, por si alguna de ustedes alguno haya escuchado, el nombre comercial es una al mes, pero vieron la dosis que tiene de estrógeno, muchísimo, 3.5 miligramos. Se toma una sola vez al mes, digamos, pero la dosis de estrógeno es muy alta. Entonces, etinilestradiol y quinestrenol son los únicos estrógenos utilizados en los anticonceptivos orales. Y actualmente también ya tenemos el valerianato de estradiol que les había ya citado en la otra diapositiva, en el otro. Clasificamos por su estructura química en esteroides sintéticos y no esteroides sintéticos. Y hablamos de los esteroides sintéticos que son el etinilestradiol, el quinestrenol y el mestranol. Y los no esteroides sintéticos tenemos el diethylstilbestrol, tampoco ya tenemos en plaza, pero les voy a citar porque fue en una determinada época, fue utilizado para el tratamiento del conato de aborto en las mujeres embarazadas, como para darle un soporte hormonal a ese embarazo, pero posteriormente se demostró de que esto podría producir cáncer, digamos, tanto a nivel de la vagina o cáncer, entonces la parte genital de las hijas, digamos, de estas mujeres que en su embarazo habían consumido este diethylstilbestrol, estimula la mitosis en el endometrio. Pueden dar también malformaciones y carcinoma de vagina en mujeres jóvenes. Pero como es muy alta la dosis de estrógeno que tiene, puede dar trastornos digestivos. Entonces, ya no lo utiliza, digamos. Y otros, como el exestrol, dienestrol o bencestrol, que ya no son utilizados en la actualidad, pero que tenemos que saber de que son no esteroides. Cuando indicamos, así como habíamos visto cuando al inicio, como una introducción para las indicaciones de las hormonas, específicamente en los estrógenos, cuando vamos a indicar, vimos que teníamos indicaciones terapéuticas, complementarias, sustitutivas, inhibitorias, etcétera, una serie de acciones. En general, vamos a hablar de los estrógenos ahora cuando indicamos
como un tratamiento sustitutivo o complementario en las mujeres castradas, dice, o que serían ovariectomizadas por distintos motivos, que hubo necesidad ya sea de hacerle, por ejemplo, una radioterapia por algún carcinoma, ¿verdad? Entonces esto produjo que su ovario deje de funcionar, o fisiológicamente en la menopausia o en algunos casos de hipoplasias genitales o mamarias, que nosotros tenemos que dar los estrógenos para sustituir lo que está faltando o complementar la escasa producción. Inhibidor para inhibir la ovulación con los anticonceptivos orales, y también a veces en las dismenorreas. Dismenorrea es dolor con la menstruación, no es el tratamiento, digamos, de primera línea, pero a veces cuando usamos los AINES, los antiinflamatorios, esteroides, ¿verdad? La paciente no tiene mejoría, el siguiente paso es ir a usar anticonceptivos orales para disminuir el dolor menstrual. Bueno, ¿por qué? Porque a nivel de ese endometrio secretor, es decir, hubo producción de progesterona, estimula ciertas prostaglandinas que son las causantes del dolor intenso, las contracciones uterinas tónicas, intensas. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Al inhibir la ovulación ya no hay producción de progesterona, entonces disminuye, o sea, mejora muchísimo el dolor menstrual con el uso de entonces un tratamiento complementario en las disgenesias gonadales, en que hay escasa producción o no hay producción, digamos, hormonal. En la infertilidad también se puede utilizar estrógeno. ¿Con qué objetivo? Para mejorar, porque a veces el factor cervical, ese moco cervical espeso, hostil, no favorece la penetración espermática, entonces nosotros le damos estrógeno para que tenga un moco cervical hilante, transparente, que actúe como ayuda al espermatozoide para ascender a través del cuello del útero y llegar entonces hasta el óvulo. En las hipotrofias vulvovaginales, seniles o infantiles, la hipoplasia uterina, en la atrofia genital, en las colpitis, como les dije, ¿verdad? Las colpitis es la inflamación del cuello del útero a repetición que sucede a veces en las mujeres en la posmenopausia, no sería, digamos, por gérmenes, así los factores principales, sino que por la alteración del pH predispone más, que ya no hay bacilo de Doderland, ya las células no se cargan de glucógeno, entonces se altera todo ese pH vaginal, se inflama más fácilmente el cuello del útero, y también en las irregularidades del ciclo. Entonces son las indicaciones terapéuticas de los estrógenos. Pero podemos también tener indicaciones diagnósticas, es decir, podemos diagnosticar con la prueba de los estrógenos en qué parte del sistema reproductor, digamos, de la mujer está el problema. Por ejemplo, la paciente tiene amenorrea, amenorrea es decir, ausencia de más de 3 meses de menstruación. Primeramente, usamos el test de la progesterona, es decir, le damos progesterona, ya sea por vía oral, inyectable, por 10 días. Y vemos que para que la progesterona actúe, que tiene que haber, primeramente, tuvo que haber una acción estrogénica, preparar ese endometrio para que la progesterona posteriormente actúe. Entonces, damos los estrógenos, progesterona primeramente no menstruó, entonces quiere decir, primero vamos a considerar la respuesta positiva. La respuesta positiva, ¿qué significa? De que hubo sangrado, entonces es a favor de una insuficiencia de estrógenos. La respuesta negativa, es decir, ausencia de sangrado, entonces nos indica defectos del tracto con los estágenos, específicamente tiene levonorgestrel, que es un 19 norderivado a largo plazo, o igual los implantes subdérmicos tienen también progestágenos a largo plazo. Estos producen amenorreas, es decir, que en un término de 3 a 6 meses las pacientes dejan de menstruar. Cuando indicamos, podemos tener indicaciones terapéuticas, al igual que los estrógenos, y diagnósticas. Dentro de las terapéuticas, anovulatorios, como vimos, combinado con los estrógenos, o sola, en el caso de métodos anticonceptivos para la lactancia, o en aquellas pacientes de alto riesgo para usar estrógenos, por ejemplo, en las diabéticas, hipertensas, que sabemos los estrógenos pueden agravar su cuadro, entonces podemos dar, son jóvenes que necesitan todavía, digamos, usar algún método anticonceptivo, podemos usar entonces progesterona. Una de sus indicaciones que seguimos utilizando
utilizando mucho, tanto para la parte de soporte hormonal como para producir la acción relajante a nivel del útero. La progesterona serían en la amenaza de aborto, en el aborto habitual por insuficiencia del cuerpo lúteo. Es decir, ese cuerpo lúteo no produce la cantidad suficiente de progesterona como para sostener el embarazo, entonces nosotros le damos en forma exógena. En las hemorragias disfuncionales, cuando hay alteraciones del ciclo, amenorreas leves, en las hiperplasias del endometrio, hiperplasias, acuérdense que solamente tenemos producción de estrógeno, entonces nosotros le damos progesterona para antagonizar ese efecto del estrógeno a nivel endometrial, en el síndrome climatérico, en la falla ovárica prematura, siempre con los estrógenos, en la dismenorrea, en el síndrome de tensión premenstrual, endometriosis, hipoplasia uterina, cáncer avanzado de endometrio y mama, que son positivos receptores de estrógeno, entonces como antagonista le damos la progesterona, y en las mastopatías funcionales. Y la diagnóstica es la que utilizamos mucho. Por ejemplo, viene una paciente con alteraciones del ciclo, no está menstruando o bien menstrua cada 45 días, le damos la progesterona, puede ser por vía oral o inyectable. Actualmente tenemos la progesterona micronizada, que es la que más utilizamos. Nombres comerciales hay varios, mejor les suena algunos, el Proclento, el Simproges, que vienen en perlas o perlas, digamos, o capsulitas que tanto la paciente puede ingerir o colocarse dentro de la vagina. Entonces, damos 10 días. Si hubo estrógenos al darle progesterona, va a tener sangrado. La prueba positiva, entonces si hay sangrado con características menstruales, indica que previamente hubo entonces una acción estrogénica, que es una amenorrea leve. En cambio, la prueba negativa, es decir, no menstrua la paciente al darle la progesterona, que nos indica de que no hubo una preparación previa de ese endometrio por los estrógenos. Puede ser porque el endometrio no es funcional, solamente quedó la capa basal, digamos, de ese endometrio. En los casos de amenorreas graves, hipófisis gonadal, o amenorrea de causa uterina, en la sinequia, en las adherencias, en las malformaciones uterinas, etc. Entonces nos diagnostica ausencia de estrógeno, ya sea por problemas del eje hipotálamo, hipófisis o por que el útero entonces no responde. Contraindicaciones, prácticamente la progesterona natural no tiene contraindicaciones que de hecho usamos en el embarazo, en los conatos de aborto, incluso en la amenaza de parto prematuro. ¿Por qué? Por la acción relajante que tiene la progesterona sobre la musculatura lisa, aparte de los uteroinhibidores que van a dar ya ahora amenaza de parto con el doctor Romero en las siguientes clases. Pero ¿cuál es la que está contraindicada dentro de las progesteronas que habíamos citado? Los 19 noresteroides. ¿Por qué? Porque tienen un derivado androgénico y que pueden dar malformaciones en embriones femeninos. Tampoco podemos utilizar, como vemos que se metabolizan a nivel del hígado, en las enfermedades hepáticas agudas, en los tumores hepáticos, y por supuesto no dar progesterona porque sí nomás, si no sabemos la causa, puede ser un mioma, ¿verdad? Y nosotros que está sangrando le damos progesterona a ver si para con eso. Siempre tenemos que tratar de llegar o descartar patologías orgánicas que no van a mejorar con la progesterona. Entonces, no dar porque sí nomás también. Pues tenemos los andrógenos, entonces son 19 átomos de carbono, son esteroides también sexuales, 19 átomos de carbono, y la característica es que estimulan el crecimiento de la cresta del capón, la vesícula seminal de animales castrados. Se les castró experimentalmente y luego se les administró andrógenos y vio de que producían entonces estas modificaciones y provocan la maduración sexual precoz de machos impúberes e impiden las manifestaciones de castración de machos adultos. Da el nombre andrógeno. Vamos a ver fundamentalmente en lo que respecta al área femenina, en qué órganos se producen, digamos, los andrógenos. En el ovario, en la suprarrenal, en los varones en el testículo y en los tejidos periféricos. Esta producción de andrógenos en tejidos periféricos tiene sobre todo importancia en la mujer en la posmenopausia. En el ovario, ¿cuál es el principal andrógeno de todos los que citamos? La androstenediona. Quiero hacer pregunta, está 50% entonces de los andrógenos que es producido
por el ovario corresponde a la androstenediona, después un porcentaje menor de testosterona o de hidroepiandrosterona. ¿Y en qué parte? En las células de la teca interna, como ya habíamos visto. Y en el estroma ovárico, que tienen esto mayor importancia en la menopausia, porque a partir de ahí se van a producir andrógenos, estos andrógenos van a pasar a la circulación, a la sangre, de ahí van a la grasa, al músculo, y por acción de las aromatasas que hay ahí, esos andrógenos se convierten otra vez en estrógenos, estrona fundamentalmente, y estadiol también. En la suprarrenal también se produce testosterona, androstenediona, son todos andrógenos, pero fundamentalmente de hidroepiandrosterona y sulfato de hidroepiandrosterona 90%. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de hiperandrogenismo y pedimos el dosaje, tenemos mayor proporción de hidroepiandrosterona o sulfato, pensamos que es de producción suprarrenal. En cambio, si tenemos mayor producción de androstenediona, ¿verdad?, o testosterona, vemos de que este exceso de andrógenos podría corresponder al ovario, ya sea por la presencia de tumores o algo. Y bueno, testículo en el varón, pero en este caso tenemos que citar porque es un lugar que se produce también los andrógenos, y tejidos periféricos, como le dije, fundamentalmente grasa y piel, en donde la androstenediona y la de hidroepiandrosterona se convierten a su vez a testosterona. 40 a 50% de la testosterona que tiene la mujer, entonces es por conversión periférica. 10% nada más aporta, el 25% aporta el ovario. Ahí tenemos la vía, que ya no les voy a aburrir, pero solamente recordarles que a partir del colesterol tenemos la delta 4, progesterona, androstenediona, testosterona. Y la delta 5, pregnenolona de hidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona. Esto va a seguir más, como vimos, para llegar a la producción de estrógeno. Hay veces o situaciones en que no llega a la producción, queda, digamos, acá, ¿verdad? No se producen los estrógenos, son los estados de hiperandrogenismo. En el caso de ovario poliquístico no están las enzimas que van a convertir entonces, estos andrógenos en estrógenos, entonces la mujer tiene un exceso de hormonas masculinas. También, entonces, la mayoría de los andrógenos son producidos en el ovario, estos andrógenos que vimos, ¿verdad? Casi todos son utilizados para la producción de estrógeno, pero algunos entonces pasan a la circulación y en la periferia se transforman en testosterona. Vamos a quedarnos sin tiempo atrás. En mujeres normales, ¿cómo se sabe el exceso que tiene un exceso de andrógenos? Podemos hacer el dosaje en orina de los 17 cetosteroides, que es la forma en que son eliminados o degradados estos andrógenos, o bien su dosaje en sangre, ¿verdad? Podemos pedir. Entonces, ¿cuáles son los valores de estos andrógenos en la mujer normal? Testosterona bajo, en el cambio, vamos a comparar 370, la unidad de medida es el picogramo por ml, en el varón es 7300. La androstenediona, que vemos que es el principal andrógeno producido en el ovario, en la mujer es 1700 picogramos por ml y en el varón 1200, está más bajo. Entonces, la testosterona en la mujer tiene un origen mixto, que es producido en el ovario y que es producido periféricamente, que verá por la transformación, verá, de los andrógenos, verá, a nivel de la piel. Y una parte, verá, puede ser de origen suprarrenal. Bueno, también a la circulación, el mayor porcentaje se unen a las globulinas específicas, que tiene esa sigla, globulina transportadora de testosterona, y entonces un porcentaje pequeño es la fracción libre, que es la que va a ser, la que va a actuar biológicamente, degradada a nivel del hígado, eliminado por los riñones, como todos los otros esteroides sexuales. Los metabolitos, fundamentalmente en la orina, se encuentran en forma de 17 cetosteroides, el 90%, y también en las heces. Un tercio de esos 17 cetosteroides provienen, ¿verdad?, de andrógenos producidos en el ovario, y los 2 tercios restantes se producen, ¿verdad?, los corticoides suprarrenales. Entonces, un mecanismo de acción es la misma prácticamente que la de los estrógenos. Entran en la célula, la misma forma,
y activan entonces una vez en el núcleo el complejo hormonorreceptor, ejerce su acción por un mecanismo semejante a los estrógenos. Entonces, otro concepto importante, que en casi todos los tejidos la testosterona no es la forma activa de la hormona, sino que tiene que ser convertida en los tejidos efectores a dehidrotestosterona, que es más activa, por acción de una enzima, la 5-alfa reductasa. Entonces, sobre todo en los tejidos del seno, derivados del seno urogenital y folículos pilosos. Entonces, la testosterona es convertida por la enzima esta 5-alfa reductasa a la dehidrotestosterona, que es la que va a actuar en esos tejidos. Pero también la testosterona puede ejercer como tal una acción directa en los conductos, los tejidos derivados del conducto de Wernicke, ustedes ya saben. Y bueno, a ver cuáles son sus acciones. La diferenciación de los conductos de Wernicke, órganos genitales externos, y también tiene acción en el cerebro de fetos masculinos. Aumentan la retención de nitrógeno, estimulan el crecimiento, el desarrollo corporal y muscular en adolescentes y en el varón adulto, es decir, que ellos tengan más músculo, más masa muscular. También, aparte de la diferenciación, ¿verdad?, de los conductos de Wernicke hacia de los genitales externos, también maduran en el adulto los genitales externos y los accesorios. La laringe también engrosa, digamos, las cuerdas bucales y el tono de voz característico masculino, el crecimiento de la barba, vello axilar, púbico y caída del pelo temporal y la calvicie. Es decir, los que tienen más testosterona se quedan calvos más rápidamente. Estimulan la libido, la potencia sexual y también la agresividad. De hecho, en las mujeres en la etapa de la posmenopausia, uno de los motivos de conducta más frecuente es, digamos, la disminución de la libido, no tener ganas para las relaciones sexuales, y una de las formas de terapia es adicionar testosterona por esos efectos que tiene, de estimular la libido. Entonces, sobre el hipotálamo, a pequeñas dosis sobre la hipófisis disminuyen la FSH, estimulando indirectamente a los ovarios. A altas dosis inhiben la hipófisis, disminuyen la FSH y producen anovulación. Anteriormente se utilizaba como anticonceptivos, pero por sus efectos virilizantes, diciendo que ya hay estrógenos, prácticamente por esa acción ya no se las utiliza más. En la vagina aumentan las células parabasales, es decir, tenemos células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Vimos que sobre las superficiales estaban los estrógenos, sobre las intermedias la progesterona y sobre las parabasales de la vagina la testosterona. En la vulva generalmente atrofian, sobre las mamas inhiben la secreción láctea y la atrofian. De hecho, anteriormente en las mujeres que no amamantaban, ya sea porque no querían, o sea, porque no tenían, ¿verdad?, leche, o porque tenían un feto muerto y ya no iban a poder amamantar, dábamos testosterona como para inhibir la secreción de prolactina. Y tener en cuenta que si recibe andrógenos de forma prolongada a una dosis reducida, van a aparecer los signos de virilización, todos esos efectos, ¿verdad?, empieza el bigote, e incluso hay mujeres que practican fisicoculturismo, que se aplican testosterona. Desde que yo tuve pacientes, ¿verdad?, que ya vienen con la voz más gruesa, o te estás aplicando testosterona, voz gruesa, ¿verdad? Uno le examina, tienen hipertrofia del clítoris, etcétera, pero por supuesto aumentan su masa muscular y su físico, ¿verdad? Es uno de los efectos que producen los andrógenos. Y aumenta la libido. Entonces, como les dije, ya prácticamente no hay indicaciones para uso de andrógenos por los efectos virilizantes. Anteriormente, utilizaban en el cáncer avanzado de mama, especialmente si hay metástasis ósea. ¿Por qué? Porque también entonces como un antagonista, digamos, de los estrógenos, y porque promueven la actividad ósea para estimular la parte de la, digamos, producción de hueso. Y en el climaterio tenemos todavía asociado con los estrógenos. ¿Por qué? Porque vemos de que estimulan entonces la libido, ¿verdad? Es una consulta muy frecuente en las mujeres en esta etapa. Entonces, por los efectos virilizantes y las ventajas que ofrecen los estrógenos, ya no se
indican en cuadro de hiperestrogenemia. Utilizamos más bien en esos casos que la progesterona. En los casos de endometriosis o dismenorrea severa también no utilizamos. Uno de los pocas indicaciones en ginecología, como les dije, es la terapia de reemplazo hormonal por trastornos de la libido. Incluso ahora vienen unos chips que se colocan debajo de la piel y que son reguladas como para que den una dosis diaria de testosterona por ese efecto sobre la libido. Y las gonadotropinas hipofisarias que ya vimos la otra vez, voy a pasar rápido pero se tenía que incluir como parte de las hormonas también, hormonas en ginecología, que vimos la folículo estimulante y la luteinizante, que son glucoproteínas por ende de alto peso molecular, que tienen una cadena alfa, una cadena beta, la alfa que es similar a otras hormonas y la beta es la que la diferencia, digamos, por la secuencia del ADN, lo que hace diferente una de otras. Y que se unen a receptores, son estas las que van a, digamos, unirse a receptores que hay en el ovario, en las células de la granulosa o de la teta para empezar a ejercer todas estas acciones que vimos. Bueno, ya les esto, la secreción de gonadotropinas hipofisarias es regulada por el sistema nervioso. Vimos que los factores liberadores hipotalámicos son las que estimulan la producción de esta hormona, que hacen entonces de que estos factores liberadores determinan la liberación del folículo estimulante o luteinizante en determinadas etapas del ciclo, y la función final es la de producir estrógeno, progesterona o andrógeno. Vamos a seguir. Ya vimos cómo se comporta, que la acción de la folículo estimulante, como su nombre lo dice, estimular la folículogénesis. ¿De qué manera? Estimulando las células de la granulosa y aumentando los receptores para LH también, y también activan las aromatasas para que esos andrógenos que son producidos en las células de la teta interna pasen a las células de la granulosa y se produzcan estrógenos. Y la LH también ya vimos cómo se comporta, vimos en la primera etapa que los que tienen alta frecuencia y poca amplitud en la fase folicular, y en la etapa entonces de la segunda fase, entonces tienen una baja frecuencia y mayor amplitud. El mecanismo de acción de las gonadotropinas, que son, entonces no penetran dentro de la célula. A ver, espera. ¿Se ve ya mi diapositiva? Sí, o sea, no se ve todo grande, pero sí se ve la diapo. No, ahora voy a agrandar. Ahí. Bueno, así nos quedamos. Vamos a ver. Bueno, el test entonces de la amenorrea, que ya vieron si la prueba es positiva o negativa. Si la prueba es positiva, ¿qué significa? De que dimos un poquito más de estrógeno y respondió. Si la prueba es negativa, es decir, no hubo sangrado, podemos pensar de que el efector, es decir, el útero, no está respondiendo. ¿Por qué motivo? Porque tiene una sinequia, es decir, una adherencia, o bien esa capa entonces está no solamente que se quedó en el estrato basal, no esa capa funcional del endometrio, entonces no va a responder. O en los casos de malformaciones uterinas, o no hay útero, por ejemplo, como en el síndrome de Rokitansky-Hauser, es decir, amenorrea primaria. Entonces, esta prueba nos va a ayudar para ver si hay un endometrio funcional, pero acuérdense, para que después, ¿verdad? Siempre tiene que haber estrógeno para que previamente pueda actuar la progesterona. Bueno, seguimos. Los estrógenos tienen efectos colaterales, y más todavía los estrógenos sintéticos, como el etinilestradiol, ¿verdad? Por eso que muchas pacientes toman anticonceptivos un tiempo, pues vienen a la consulta, doctora, ya no tolero más el anticonceptivo, me da náuseas, me da una reacción, dolor de cabeza, las mamas siento hinchadas, parece que estoy más gorda, el flujo, estoy más húmeda, más mojada, ¿verdad? Por ese flujo cervical. A veces hay pequeños sangrados también o metrorragias a mitad del ciclo. Otra cosa, favorece la pigmentación cutánea, las manchas en la cara. Entonces hay que las pacientes que toman pastillas tienen que usar mucho protector solar. Y favorece el desarrollo de miomas. ¿Tienes
ciertas contraindicaciones, es decir, nosotros tenemos que valorar también si esa paciente es apta o no para el consumo de estrógenos, específicamente hablamos más en lo que son anticonceptivos orales. Vimos de que se metaboliza mucho a nivel del hígado, entonces si tiene una insuficiencia hepática grave o una hemoporfiria no vamos a dar. Otro de los efectos de los estrógenos es de que aumenta la coagulabilidad sanguínea al actuar sobre los factores de la coagulación. Entonces si la paciente tiene muchas varices o antecedentes de tromboembolismo tampoco vamos a poder indicar. O bien un cáncer de mama reciente que es estrógeno dependiente. Y hay otras situaciones en que vamos a evaluar beneficio o el riesgo y vamos a ver si dar o no. Por eso hablamos de contraindicaciones relativas, no son absolutas. Por ejemplo, los miomas voluminosos, las posmenopáusicas con endometriosis. Toda la espera para Maribel, ahí le voy a admitir. Bueno, con endometriosis. La endometriosis, ¿saben qué es? La presencia de tejido endometrial en un sitio que no es su localización normal. Puede ser a nivel del miometrio, hablamos de adenomiosis, o fuera del útero, ovario, trompa, peritoneo, entonces endometriosis. Esta endometriosis ¿de qué depende? De la actividad ovárica, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos estrógenos fundamentalmente, si le damos estrógenos, podemos hacer otra vez reactivar su endometriosis. Entonces tenemos que valorar si dar o no. Las patologías cardíacas o renal con edema, porque vimos que pueden producir también retención hídrica y salina, y los cánceres de mama en aparente curación. Hablamos más en la posmenopáusica, en que a veces ya están en esta etapa de cáncer de mama aparentemente curada, pero tienen muchos sofocos, calores, alteran mucho su calidad de vida porque están en la menopausia y necesitan de estrógeno, pero tienen también su cáncer de mama. Ahí valoramos si dar o no dar. Bueno, otro, digamos, esteroide son los gestágenos. Gestágeno, es decir, la progesterona que tiene ¿cuántos átomos de carbono? ¿Cuál es su núcleo? A ver, Ada, que te dio a vos. Pregnano. El pregnano, ¿y tiene cuántos? 21. 21. Los estrógenos, su núcleo es el Estrano. y tienen ¿cuántos átomos de carbono? 18. 18. Pregunta de examen. Seguimos con los gestágenos. Admitir a Cristel y admitir a Nati, pero no me admite, no entran. Ahí, creo que ya entraron. Bueno, los gestágenos son sustancias que tienen alguna de las propiedades biológicas de la progesterona. El más importante de todos estos gestágenos, porque pueden ser varios, es la progesterona. Entonces, lo que ya sabemos que tienen 21 átomos de carbono, donde son producidas por las células de la granulosa luteinizada por acción de la LH. Fundamentalmente, la de mayor actividad biológica es la progesterona, que es la más importante, pero tenemos otra como la 17 hidroxiprogesterona, que tiene menor acción gestágena, la pregnenolona, que vimos ahí en ese diadeta 4, dieta 5, que era el precursor de todos los esteroides ováricos a partir del colesterol, colestano, y la beta-alfa hidroxiprogesterona, que no se sabe bien todavía actividad biológica. Bueno, fundamentalmente entonces el lugar de producción es el ovario, cuerpo lúteo. También en la placenta, en grandes cantidades, ¿verdad?, es producida la progesterona. Las glándulas suprarrenales también producen una pequeña proporción de progesterona. Y lo que les había dicho, un efecto más limitado al aparato genital femenino, que produce los cambios progestacionales a favor de una gestación. Previamente tuvieron que actuar los estrógenos. Aparecen también entre la menarca y la menopausia. Entonces es de producción transitoria y en proporción ínfima en la fase folicular. De ahí que no tiene sentido, por ejemplo, cuando pedimos los dosajes hormonales, habitualmente cuando pedimos el dosaje hormonal de esa paciente, no tiene sentido, pedimos en la fase de quietud ovárica más o menos, que es el día 3 del ciclo, no tiene sentido pedir la progesterona, ya que vemos que prácticamente es indosable en esta fase. ¿Cuándo vamos a pedir progesterona?
¿Se acuerdan que habíamos dado que es en el día 7 post-ovulatorio? O sea, sería entre el 21 al 23 más o menos del ciclo, que es el pico máximo de la progesterona. También las clasificamos en naturales y derivados y las sintéticas. Y las sintéticas, de acuerdo con la molécula esteroidea básica del cual derivan, tenemos del pregnano, que tiene 21 átomos de carbono, y la más importante de toda esta es la progesterona, pero también acordarnos un poco de la clormadinona, nomegestrol, gestanorona. ¿Por qué? Porque son progestágenos que son utilizados actualmente en los anticonceptivos orales de última generación. La mayoría de los anticonceptivos tienen la misma composición toda, o es 21, el 17 beta-estradiol o etinil-estradiol. En cambio, ¿qué es lo que hace variar o que sea un anticonceptivo diferente uno de otro? El componente el progestágeno que se le adiciona. Y los derivados, entonces, del androstano, es decir, de los andrógenos, de la 19 de nortestosterona, 19 noresteroides, que son los que contienen la mayoría de los anticonceptivos orales. Tenemos los de primera, de segunda y tercera generación y hasta de cuarta, y toda la serie. Estos son los derivados, digamos, los 19 norderivados, los que tienen una acción más androgénica. Muy activos por vía oral, acción termogénica, anabólica, inhiben la ovulación. Incluso tenemos también anticonceptivos que solamente están compuestos por progesterona. Que tenemos anticonceptivos combinados, son los que tienen, digamos, estrógeno y progesterona, pero hay anticonceptivos que solamente tienen progesterona y son los que son utilizados en la lactancia. Entonces, en la mujer que ya tuvo su bebé, que está amamantando, vamos a dar anticonceptivos solamente a base de progestágeno. No le adicionamos el combinado con estradiol o etinil-estradiol. Y la misma forma, solamente para recordar un poco de cómo se sintetizan los gestágenos, a partir de la vía delta 5, la vía delta 4, la delta 5, acuérdense, es la pregnenolona que va al estradiol. Y esta pregnenolona puede a su vez convertirse en progesterona y seguir. Entonces, después, si sigue el proceso, vamos a tener testosterona, o sea, andrógenos y último estradiol. Pero acá nos quedamos en la progesterona, la vía delta 4. Tampoco se almacena como los estrógenos, sino que una vez que es producido en el ovario pasa a la circulación, ahí se une, el mayor porcentaje se unen a una, digamos, proteína transportadora de esteroides sexuales, en este caso de los progestágenos, que es, en el caso de los estrógenos, ¿cómo se llamaba la globulina transportadora? O sea, globulina transportadora de esteroides sexuales, SHBG. Porque es importante recordar, porque es también podemos pedir su dosaje en ciertos casos de ovario poliquístico, por ejemplo. Bueno, en este caso es una glucoproteína. También se puede unir a la albúmina y una porción libre. La porción libre, acuérdense que es muy escasa la que está libre, pero es la que va a actuar, es la activa biológicamente también. ¿Cuáles son las cifras? Como vimos en la etapa, al inicio del ciclo prácticamente es indosable. Un nanogramo, la unidad de medida de la progesterona es el nanogramo ml. Y después de la ovulación está entre 4 a 20 nanogramos por ml, y si hay embarazo, tiene, como decimos, un buen tenor hormonal, tenemos que tener por encima de 15 nanogramos por ml. Su degradación a nivel del hígado, tenemos una serie de metabolitos. El más conocido es el pregnenolona y es eliminado por la orina, también puede ser eliminado por las heces, al igual que los estrógenos. Entonces, acuérdense los valores. En la primera fase del ciclo podemos hacer el dosaje por ml o por día. Generalmente usamos el dosaje por ml, menos de un nanogramo por ml, y ya después de la ovulación, cuando es producida por las células entonces de la granulosa luteinizada, tenemos valores hasta por encima de 15 y hasta 31, entonces 5 a 30 nanogramos por ml. El promedio es 15.
Las acciones vimos que son más acción tejido específico del aparato genital femenino en el útero, vamos a estudiar otra vez el miometrio, el endometrio, el cuello del útero, etcétera, así cada parte. En el miometrio acción entonces sedante de la musculatura mixta, disminuye la contracción y menos respuesta a la oxitocina. Como ya les dije, el objetivo es de que ese óvulo fecundado quede en un útero relajado, ¿verdad? Que no haya contracciones como para que se pueda expulsar. Y en el endometrio provoca entonces la parte secretora, todo esto con fin de qué, para entonces tratar de albergar a ese óvulo fecundado, entonces le da los nutrientes necesarios como para que pueda entonces nutrirse hasta que empiece entonces la producción de progesterona por lo que sería después entonces la placenta. Los cambios que ya saben a nivel de glándulas, estroma, epitelio, vasos sanguíneos, que ya no voy a hablar, el cuello del útero, también modificaciones, el cuello del útero que estaba abierto por acción de los estrógenos, el orificio cervical externo, acá entonces el cuello del útero se va cerrando, y ese moco que en la parte por acción de los estrógenos era un poco filante, transparente, clara de huevo, acá se va haciendo cada vez un poco más espeso, opaco, puede ser un poco menos alcalino o ácido, puede haber algunos leucocitos, y es un poco como que no ayuda a la penetración de los espermatozoides a ascender a través del cuello del útero, digamos, que forma como rejas que van entonces impidiendo el ascenso de los espermatozoides. Y ese moco, como vimos en la otra, más adelante, más atrás, que con por acción de los estrógenos cristalizaban al colocar en un portaobjeto y calentarlo, acá no se ve esa cristalización. En las trompas induce cambios secretorios, en el epitelio tubario producen sustancias para tratar de nutrir ese óvulo fecundado en su fase de transporte, se van cargando de glucógeno las células, tanto ciliadas como no ciliadas, y lo que les había dicho, el tipo de células, ¿verdad?, de la vagina, que se puede estudiar al hacer una toma de PAP, uno puede pedir de Papa Nicolau cómo está la parte hormonal. Tenemos que estas son células por acción estrogénica, ¿verdad? Cuando tenemos en la primera fase van a predominar este tipo de células. En cambio, cuando estamos en la fase ovulatoria por acción de la progesterona, vamos a tener células más basófilas o cianófilas, de la capa intermedia. Estas son más de la capa superficial. Acuérdense de las capas del epitelio vaginal. Entonces, cuando hay acción estrogénica, estamos más células superficiales que tienen esta característica. En cambio, cuando actúa la progesterona, tenemos más células basófilas de la capa intermedia. A nivel de las mamas, ¿qué vimos con los estrógenos? Los estrógenos actuaban proliferando sobre todo los conductos. En cambio, la progesterona actúa sobre todo a nivel de los alveolos, es decir, los acinos. Entonces se desarrollan más, se diferencian en forma secretora. Proliferación de acinos, de conductos galactóforos. Incluso en algunos casos pueden haber la secreción de estas en forma de calócito. Y la paciente que siente, es la etapa en que la mujer viene a la consulta y dice: doctora, estoy con las mamas cargadas, tensas, antes de menstruar. Entonces, como un mayor tamaño, aparente o real, y dolorosas, y a veces puede tener, nosotros exprimimos los pezones y puede haber una pequeña secreción, acción de la progesterona. A nivel del hipotálamo hipófisis también un feedback negativo en determinadas etapas del ciclo. Acción termogénica, aumentando la temperatura corporal, acción sobre el metabolismo. Vemos que con los estrógenos teníamos retención hídrica, acá ayudan a estimular la eliminación de sodio y líquidos, el tono vegetativo simpático y una acción anabólica. Pero acordarse de que fundamentalmente la acción de la progesterona es más a nivel del endometrio para tratar de nutrir a ese óvulo fecundado, pero tiene que haber una acción previa a los estrógenos. Los efectos colaterales, no es así como los estrógenos que pueden dar muchos efectos, prácticamente la progesterona casi no tiene efectos colaterales y se tolera muy bien por vía oral. En algunos casos sí se presenta, puede haber amenorreas. ¿Por qué? Porque sobre todo los 19 norderivados vimos que pueden producir una acción muy atrofiante en el crecimiento de ese endometrio, y entonces por ejemplo
uno de los efectos como anticonceptivo, digamos, los progestágenos serían entonces, aparte de una acción anovulatoria, también atrofiar el endometrio, modificar ese moco cervical en el sentido de hacerle más espeso, no apto para la penetración de los espermatozoides. Somnolencia, puede dar náuseas, diarreas, cólicos uterinos, astenias, cefaleas y mareos. Entonces, lo que les había dicho ahí, que cuando usamos mucho, la folículo estimulante y la luteinizante se mide en miliunidades internacionales por ml. ¿Se acuerdan los estrógenos y testosterona en qué eran? ¿Cuál es la unidad de medida? A ver, Ada. Estrógeno era picogramos por ml y testosterona. La progesterona es en nanogramos por ml y las hormonas gonadotróficas miliunidades internacionales por ml. Y los valores que vamos a tener, la folículo estimulante, por supuesto, entonces en el pico ovulatorio, ¿verdad? Podemos tener estos valores, en la fase lútea va disminuyendo y en la menopausia vieron cómo está, valores muy altos, por encima de 40 de folículo estimulante, ya suponemos que esa mujer está en la menopausia. Y la LH, entonces el pico máximo en la parte de ovulación. Y en la menopausia también sube un poco, pero menos que la FSH. Entonces, en los cuadros de anovulación, en las amenorreas de origen central con hipogonadotropismo, es decir, vamos a dar esto para estimular el crecimiento de que esas gónadas entonces empiecen a producir estrógenos en las menorreas ováricas, en los ciclos monofásicos, en los síndromes de ovario poliquísticos, preferentemente la FSH y en algunas formas de infertilidad masculina. ¿Cuáles son las contraindicaciones en las amenorreas hipergonadotrópicas? Es decir, que hay exceso de gonadotropinas, en la menopausia precoz o falla ovárica prematura, porque el ovario ya no responde, ya no tiene folículo y por más que le demos esto no van a responder, y tampoco cuando hay entonces los ovarios están poco desarrollados, porque su efector final van a ser, ¿verdad?, los ovarios. Una aplicación práctica para interpretar resultados. Si la LH está aumentada y la FSH normal, pensamos en la poliquistosis ovárica. Generalmente uno de los datos laboratoriales es que la LH aumente más que la FSH, en vez de ser una relación 2-1, como suele ser normal a favor de la FSH, esta se invierte en una relación 2-1 a favor de la LH. Las embarazadas en su fase inicial también puede estar aumentado en los cánceres, el cáncer de pulmón o digestivo. Y si ambas están disminuidas, pensamos de que es una patología hipotalámica o hipofisaria. Hipotalámica porque no hay factores, ¿verdad?, liberadores que estimulen la producción de estas gonadotropinas o algún problema entonces a nivel de la hipófisis. La última hormona que vamos a estudiar en el área de ginecología es la prolactina, porque también vamos a ir estudiando, sobre todo hay problemas ginecológicos cuando hay un exceso de prolactina, la menorrea, galactorrea, cuando tenemos clínicamente una paciente que viene a consultar por trastornos del ciclo, o sea, una menorrea, falta de menstruación por más de 3 meses y secreción calostral por los pezones, por eso amenorrea galactorrea, pensamos que puede estar aumentada la prolactina y hay diversas causas que vamos a ir estudiando más adelante en nuestras clases. Está constituida por 190 aminoácidos, peso molecular 22.000, tiene semejanza con la hormona de crecimiento y la lactógeno placentaria, donde es producida a nivel de la hipófisis en el lóbulo anterior por las células acidófilas o lactotropas. Y su secreción o su inhibición está dado por un sistema hipotalámico a nivel del hipotálamo regular por el factor liberador de prolactina o un factor inhibidor, el PIF, que fundamentalmente es la dopamina, ¿verdad? Cuando es estimulada por la TRH, factor liberador de tirotropina, y ciertos factores, digamos, de crecimiento, PIF, el factor de crecimiento epidérmico, que son otros péptidos vasoactivos, y la GNRH, factores liberadores también potánicos. Y fundamentalmente
casi todo el tiempo esta hormona está inhibida, o sea que acá la acción dominante es la es que esté inhibida, no que se secreta como lo que no progesterona, y es la dopamina. Entonces, fundamentalmente es el factor inhibidor el que comanda la dopamina. Se cree que la dopamina es el mismo factor inhibidor. Existen en los lactotropos factores, receptores de membrana para este factor inhibidor, y también el ácido gamma aminobutírico podría actuar también como factor inhibidor, pero menos entonces que la dopamina. Entonces, fundamentalmente, entonces en todas las etapas está inhibida, o sea, es el factor inhibidor el que predomina, pero hay situaciones en que puede estar, entonces también es necesario que actúe un factor liberador de prolactina. ¿Cuáles son las sustancias estimulantes? Ya dijimos la tiotropina, los péptidos vasoactivos, la angiotensina, opioides endógenos o estrógenos, progestágenos, andrógenos, entonces también. Esta prolactina, como todas las otras hormonas, no es que se almacena en la hipófisis y se va liberando por pulsos a lo largo del día. Va a la circulación y en forma libre, circula, tiene un tiempo de vida corto, igual que las hormonas, los factores liberadores, vimos que tenían una vida media muy corta. Es inactivada en el hígado, como todas las otras hormonas. Y la acción fundamental es sobre las mamas, desencadenando la lactancia. Espera, un ratito le voy a tener al doctor Romero y volvemos. Hola, estoy dando clase, en un ratito te llamo. Bueno, te llamo cuando termine. Gracias. Entonces, su principal acción, entonces, es en la producción, digamos, de progesterona. Vimos ahí, entonces, cuando vean otra vez las diapositivas, que también entonces teníamos receptores de prolactina en las células ováricas, digamos, de la granulosa y de la teta. Entonces interviene fisiológicamente en la luteinización de las células de la granulosa y también en los folículos que van desarrollando, o sea, iniciales, ejerce una acción inhibidora de la producción de progesterona. Vimos de que en esta etapa prácticamente la progesterona era indosable. Y ejerce una acción negativa sobre la producción de estrógenos en los folículos preandrales, preovulatorios, ¿de qué forma? Inhibiendo la actividad aromatasa provocada por la FSH. Otra acción es que inhiba la secreción androgénica de las células de la teca y las células intersticiales del estroma ovárico. De hecho, en la lactancia, que es donde predomina, digamos, por pulso la prolactina, tiene una acción a nivel de los órganos, más o menos la acción, digamos, es como que la mujer esté en menopausia, la vagina se vuelve atrófica, la mujer tiene, digamos, disminución de la libido, o sea, que es un estado más o menos similar al de la menopausia. ¿Por qué? Porque vemos que también entonces tiene una acción negativa sobre los estrógenos. Tenemos que tiene variaciones fisiológicas la prolactina. La concentración más elevada es cuando dormimos. A los 10 a 60 minutos ya empieza a elevarse y se mantiene durante las horas restantes del sueño. Cuando nos despertamos, baja y llega a su valor mínimo entre las 9 a 11 horas. De ahí que el dosaje generalmente, cuando pensamos en un estado de hiperprolactinemia, pedimos o los laboratorios citan a las pacientes que vayan a hacerse ese dosaje a la mañana, entre las 9 a 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí tiene el valor mínimo, ¿verdad? Y si está alto quiere decir que realmente hay una hiperprolactinemia, tiene que ser en estado basal prácticamente, entonces se va a quedar en reposo, porque hay situaciones que pueden aumentar, por ejemplo, situaciones de estrés, al ver la aguja, al hacer entonces un poco de ejercicios, y otras situaciones que la aumentan serían las relaciones sexuales. Durante la pubertad, las niñas tienen valores del adulto, de las mujeres adultas, pero no así los varones. Y también tenemos variaciones a lo largo del ciclo menstrual. Aumenta
aumentan en el pico ovulatorio y levemente elevadas en la fase lútea. En el embarazo también va aumentando en forma progresiva, llegando a su máxima concentración al final del embarazo. Y luego del parto los niveles de prolactina caen rápidamente. Y como dijimos, en la lactancia se mantiene, digamos, por pulsos, porque ahí viene el reflejo de succión, estimula el pezón y hace entonces de que por un reflejo vaya al hipotálamo, genera la respuesta, liberación de prolactina, de oxitocina, que actúa esta oxitocina sobre las células mioepiteliales de los acinos mamarios, provocando la expulsión de la leche y la llegada, ¿verdad? Y el alimento a ese recién nacido. Bueno, es una clase un poco larga, un poco engorrosa, pero que si comprenden va a ser y van, entonces es la base de todo. Muchas gracias, los instructores me están llamando a full. Bueno, doctora, está bien, gracias. Bueno, me pasas la lista después. Sí, dale. Emilce, sí. Bien, ya estoy terminando mi clase. Bueno, espera que un ratito. Me despido de los alumnos y estoy contigo. Dale, dale. Y bueno, si no tienen alguna pregunta. Doctora, ¿me podrías pasar tus diapositivas después? Sí, ya puse luego en la plataforma y voy a ir colocando. Bueno. Y después paso ahí y van a ver también otra cosa. Cualquier pregunta os vamos a hacer ahí por recomendación de la licenciada para que queden registrados también nuestras actividades, ¿verdad? Por toda la Contraloría General de la República y controla si cumplimos o no nuestras funciones. Entonces mejor hacer todo a través de la plataforma, si las dudas, si tienen, me escriben ahí también. Bueno, está bien, doctora. Gracias. Bueno, listo, nos vemos. Y mañana clase con la doctora Emilce a las 2. Sí. Ahora le voy a incluir el uso de esto y el doctor Romero el miércoles. Sí. Bueno, listo, chao, estudien ya. Esto ya dimos todo, así que vamos a ir pasando a estos, los tipos. Sala de espera, admitir. Ya están todos, ¿verdad? Creo que sí, doctora. Bueno, voy a seguir. Bueno, ya sabemos todo por la clase que vimos anteriormente, la acción de las gonadotrofinas, que es la FSH y LH. Estos compuestos vienen preparados en forma comercial para que nosotros podamos utilizar en ciertas situaciones. Y tenemos los tipos de gonadotrofina coriónica que tenemos en plaza, es importante porque estos utilizamos en los casos de anovulación o infertilidad que van a dar más adelante, para tratar de, digamos, sustituir a las hormonas que no se están produciendo en forma adecuada, tanto la folículo estimulante como la luteinizante. Por ejemplo, la gonadotrofina coriónica, HCG, gonadotrofina coriónica humana, donde es producida por la placenta. Y las que se usan en la práctica, ¿de dónde se obtienen? De la orina de la mujer embarazada o del suero de la yegua preñada, que es más difícil, ¿verdad? Y la humana, entonces, es la que más biológicamente va a ser compatible. Entonces, la acción de esta gonadotrofina coriónica es fundamentalmente una acción similar a la hormona luteinizante. Son extraídas entonces de la mujer embarazada, inducen la ovulación 32 a 36 horas de su administración. Por ejemplo, nosotros hacemos el crecimiento del folículo con la folículo estimulante en un determinado momento. Ustedes saben de que ese folículo tiene que romperse cuando llega a un diámetro de 18 a 20 y nosotros podemos administrar, después de eso sabemos que 12 a 36 horas después de la administración de la LH va a haber ovulación. Entonces nosotros administramos la LH para romper ese folículo y en los casos de fertilización asistida saben que se sabe, ¿verdad? Que después de 12 horas aproximadamente puede haber ovulación y van entonces y captan el óvulo para hacer la fertilización in vitro y posteriormente entonces introducir ese óvulo fecundado en el útero de esa mujer. Entonces esa es la acción.
se pueden dar por vía, nombre comercial les doy porque uno de los pocos que tenemos, Gonacor de 5.000 unidades internacionales, se pueden usar por vía parenteral o por vía intramuscular. Tenemos otro tipo de gonadotrofinas coriónicas, la hipofisaria, la HMG, que se obtiene por gonadotrofina menopáusica humana, que hay en la menopausia, hay mayor cantidad de FSH, hay también un poco de LH. Entonces, esta tiene una mayor acción folículo estimulante y algo de efecto luteinizante. ¿De dónde se obtienen? De extracto de hipófisis humana, de autopsia, casi de esa forma ya no, y más de la orina de la mujer menopáusica, que son las que están disponibles en el mercado por métodos laboratoriales, sintetizan y fabrican entonces estas hormonas. ¿En qué caso usamos la HMG? Acuérdense, la M es de menopáusica, entonces acción fundamentalmente FSH, y la HSG, corium placentario, acción fundamentalmente LH. Entonces, vamos a usar en los casos de infertilidad femenina, estimulando la ovulación asociada a la HCG a las mujeres que tienen falla de ovulación, no debido a una falla ovárica primaria. Es decir, si una falla ovárica primaria ya no tiene ovocitos, ni por más que le demos esto, vamos a estimular la ovulación, ¿verdad? Entonces, aquellas que tienen por alguna causa, ¿verdad?, una falla ovárica, digamos, una disfunción de ovulación, podemos ayudarla con esto. Bueno, la HMG, que es la que tiene predominantemente folículo estimulante, ¿para qué utilizamos? Pues vamos a tratar de seguir ese ciclo natural. Vamos, folículo estimulante para que los folículos vayan desarrollando y vayan entonces produciendo estrógenos. Una vez de que entonces llega a una determinada etapa, tenemos que romper ese folículo dominante y le damos ahí la HCG, que tiene fundamentalmente LH. Y también en los casos de infertilidad masculina usan los andrólogos como para estimular la espermatogenesis. Y los formas comerciales que les dejo ahí, entonces la HMG es la menopáusica para inducción de ovulación, se utiliza de 75 a 150 unidades desde el tercer día del ciclo hasta que se alcanza el crecimiento. Ahí le damos entonces la otra para entonces la otra hormona como para